Uno de cada tres chilenos reconoce haber comprado en el comercio ambulante, esto según la encuesta nacional sobre percepción del comercio ilícito y contrabando realizada por la Cámara Nacional de Comercio. La cifra de personas que ha comprado en el comercio informal se mantiene respecto al 2023 y lo que más se compra es ropa. Para profundizar en este estudio estamos en contacto con Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me imagino que números que a ustedes les preocupan, hace rato que ustedes vienen entregando diferentes mediciones respecto no solamente a la cantidad de comercio ambulante en nuestro país, sino a la incidencia, esto en el mercado regular. ¿Cómo reflexionan frente a los números que hoy día expusieron, Bernardita? Bueno, como tú dices, este es un tema que nos preocupa hace años y es segunda vez que hacemos esta encuesta y lo que preocupa es que uno ve que la ciudadanía tiene conciencia de lo que es el comercio ambulante ilícito, de lo que es el contrabando, de lo que es la piratería, de que un 68% relaciona el comercio ilegal con temas de delito y de actividades delictuales, pero así y todos tenemos un 30%, ¿no es cierto?, que sigue comprando en el comercio ambulante ilegal. Entonces ahí hay también una especie de contraposiciones, ¿no es cierto? La mayoría de la gente sabe que está haciendo algo que no está bien, pero así todo todavía lo compran. Sí, Bernardita, aquí me imagino que hay un gancho respecto al precio. ¿Cuál es la razón para que muchas personas, incluso lo que ustedes mencionan en el estudio, la gente está muy consciente de la relación que hay entre crimen, entre delincuencia y comercio ambulante? Lo hemos visto en diferentes barrios. Pese a ello, da igual, ¿el factor precio aquí es preponderante? Sí, de hecho, lo que más motiva la compra del comercio ambulante es un tema de precio. De hecho, el 64% dice que es por precio y de ahí viene un 36% que dice me quedaba en el paso, justo estaba pasando por ahí. Claro. Que eso también se relaciona mucho porque la gran mayoría dice que ve alta presencia de comercio ambulante. Entonces, cuando tú sales de la oficina, comprate algo para comer, etcétera, y estás rodeado de comercio ambulante, justo necesitaba esto o lo otro, vas, lo compras. Entonces también sucede mucho esa razón y podrían ser las dos razones principales. Sí, Bernardita, sucede mucho en las encuestas que muchas veces las personas no dicen todo lo que hacen, porque a uno le sorprende que sea un tercio. Yo pensaba que era muchísimo más. O sea, en el fondo la gente que reconozca cuánto o que compra regularmente en el comercio informal. ¿Crees tú que esta cifra, siento yo, solamente de percepción, que debiese ser bastante más alta? Es como tú le preguntas a las personas, no sé, ¿quiere más televisión cultural? Todos te dicen que sí, que es lo único que ven, pero tú ves que en la práctica ven otras cosas. ¿Cómo lo ves en este caso? La comparación es muy distinta, pero respecto a lo que se dice que se hace y lo que finalmente se hace. A ver, yo creo que puede suceder eso. Aquí la pregunta es, ¿usted ha comprado productos del comercio ambulante informal en los últimos 3 meses? ¿Ya? Y ahí tenemos que un 32% te dice que sí. Lo cual, si, no sé, si uno de repente busca estadísticas similares, nosotros tenemos un índice de informalidad digital, donde hay un 12% de transacciones que son informales. Esto, ¿no es cierto?, en la calle un 30% de gente está diciendo que compra. No sé si puede ser de que sea así, porque también sabemos que hay un porcentaje que no compra y cuando le preguntamos por qué usted no compra, dice que porque sabe que está mal, porque le gustan los productos de mayor calidad, porque sabe que está apoyando, no sé, a mafias que hay detrás, etcétera. Entonces, este 32%, de hecho, también se relaciona un poco, hay varias cifras en la encuesta que son como el 30%. Hay un 30% que también dice que no sabe bien diferenciar productos. También hay un 30% que, no justo 30%, pero se relacionan parecidos. También hay un porcentaje similar de personas que cuando les damos las definiciones de comercio ambulante informal, contrabando, piratería, hay cerca de un tercio que también dice que no entiende muy bien las diferencias o no sabía lo que era. Entonces, podríamos hablar de un tercio de personas que está desinformada, que no sabe distinguir. Y por otro lado también, lo que tú hablabas delante, vemos, está el tema precio, pero también cuando les preguntamos a usted por qué cree que esto ocurre, hablan mucho del tema económico, Ya, porque no hay empleo. del momento económico. Claro, por el momento económico, porque no hay empleo, porque el país no está bien. También como las causas de este comercio informal ilegal se le atribuyen
principalmente a variables económicas por parte de los consumidores. Y ustedes ven, perdón Bernardita, que en momentos de apretura económica, momentos difíciles, no estamos en una crisis, pero sí en un momento de un crecimiento frágil, en momentos en que la economía no está boyante, ustedes los números, ¿ven que el comercio informal sube respecto a la formalidad en el acceso a compra, en la decisión de compra? Sí, sin duda, porque cuando tienes una economía que está más debilitada, y esto uno lo ve también históricamente y en varios estudios, que uno de los factores que aumentan la informalidad es un bajo crecimiento económico. Cuando tú no tienes empleo, aumenta la informalidad. Y después por el lado de los consumidores, yo también quizás los consumidores van a ir a comprar más al comercio informal cuando su poder adquisitivo está más debilitado, ¿no es cierto? Están buscando las opciones más baratas. Entonces, claramente hay un factor económico que influye tanto en la parte de la oferta como en la demanda. ¿Cuánto y cómo afecta la informalidad, el comercio ambulante al comercio formal, al que paga sus impuestos, al que entrega la boleta, al que hace la pega al final? ¿Cuánto y cómo afecta? Porque me imagino en términos de venta, pero también en términos de alejar a la gente, de que el entorno se hace más complejo. Sí, bueno, de hecho, esa pregunta la hacemos en la encuesta de victimización del comercio, sí, porque esa se le hace a los locatarios. Claro. Y les preguntamos si tienen comercio o no ambulante afuera de su negocio, la gran mayoría que dice que tiene, les preguntamos cómo lo afecta, y el mayor efecto, más que las ventas, es que afecta la seguridad del barrio donde están ubicados, por ende la seguridad de sus clientes y de sus trabajadores. Y luego, más atrás, viene el tema que pueden perder ventas, pero el principal tema es que afecta la seguridad del entorno. Sí, Bernardita, también, te pido una reflexión respecto a este número de que el 68% sabe que hay una relación entre crimen, entre delincuencia y el mundo ambulante. Pese a los peligros, pese a lo que muchas veces se puede exponer una persona, da igual, al final el factor precio manda. Claro, lo que pasa es que ahí lo que se hizo fue preguntar a los consumidores cuál es la primera cosa que se le viene a la cabeza cuando hablamos de comercio ambulante. Y ahí un 37% tuvo menciones relacionadas con ilegalidad, delincuencia, evasión. Y después cuando le hicimos la misma pregunta, pero relacionado a comercio ilegal, ahí hubo un 68% que dijo temas relacionados a venta de cosas ilegales, a delincuencia, a mafias, drogas, productos robados, etc. Entonces son menciones espontáneas que se agruparon en el grupo, ¿no es cierto?, de delitos o actividades ilegales, que la gente fue diciendo cuando les dijimos, lo primero que se le viene a la cabeza con comercio ilegal. O sea, claramente lo primero que se le viene a la cabeza son temas de contrabando, de mafia, etc. Y después cuando les volvimos a preguntar qué es lo que primero se le viene a la cabeza cuando le hablamos de contrabando de productos, ahí ya subimos un 75% de temas de actividad ilegal, delitos, ¿no es cierto?, droga, etc. Sí. Bernardita, hay cierto conocimiento. Claro, ¿cuál es la lectura que hacen ustedes o el balance, entre comillas, de estas medidas que han adoptado la autoridad hace ya un buen tiempo, de desalojar el comercio ambulante, sacar los famosos toldos azules, también en las estaciones de metro? ¿Ha sido algo que ha servido, se ha sostenido, vuelve generalmente? Lo hemos visto en MEX, que terminan volviendo casi al mismo nivel. ¿Cómo evalúan ustedes esas medidas? ¿Se sostienen en el tiempo? ¿Qué pasa con esos comerciantes informales que salen de ciertos lugares más icónicos, se van a otras comunas? ¿Es como que se desinfla el globo, pero se infla en otro lado? Sí. Bueno, como tú dices, es una medida que por sí sola no es suficiente. Claramente sí, hay que fiscalizar, hay que estar ahí sacándolo porque es parte de todo lo que hay que hacer, pero si solamente nos dedicamos a eso, como tú dices, un globo, salen de ahí, se van a otro lado, después de allá a otro, etc. Entonces, también está el tema de dónde vienen los productos, ¿no es cierto? Hay que tener también control por parte de las autoridades que corresponden con la cadena que va hacia arriba, los proveedores de este comercio que está ahí en las calles, que ya se sabe que hay mafias de crimen organizado detrás. Después hay estrategias que han hecho algunas municipalidades, que es como que un ordenamiento de los espacios públicos para que no se puedan ir instalando. Hoy día en un panel que hicimos el alcalde de Estación Central, de hecho comentaba que iban a hacer un tema así de espacios en las veredas, como de plantas, qué sé yo, que también son estrategias para evitar que se instalen. Por otro lado, no es solamente un tema, el tema de los permisos, hablamos mucho rato también del tema de los permisos, de las facultades que tienen los alcaldes para darlos, si se vieran o no restringir esas facultades. Por otro lado también está el tema de la demanda. Tenemos que educar al consumidor respecto a lo que implica comprar en el comercio ambulante informal. Uno de los productos que aumentó mucho en su compra es el cigarrillo y los juguetes, dos productos que
pueden ser muy nocivos para la salud si vienen con componentes tóxicos. ¿Por qué se da tanto Entonces, ese la crecimiento en ciudadanía juguetes tiene que y entender. cigarrillos, perdón, Bernardita? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué se da tanto el crecimiento en esos dos componentes, en esos dos elementos, productos, juguetes y sobre Mira, todo yo creo cigarrillos? ¿Por qué que, se da? por un lado, cigarrillos por un tema precio. ¿Mm? Sabemos que los cigarrillos, lo que más impulsa el contrabando, Cuesta la mucho, compra un del tercio cigarrillo creo, es más al barato, ¿no? precio. Claro, y de hecho es el producto que más saben diferenciar también, porque también se les preguntó eso, de si es contrabandeado o no, porque el cigarrillo contrabando tiene otro nombre, ¿no es cierto? No es el mismo cigarrillo que tú encuentras en los negocios. Y por otro lado, los juguetes, yo creo que ahí también hubo un tema, las dos encuestas, tanto el año pasado como este, fueron previas a Navidad, entonces una época importante, y quizás este año un tema económico que también hizo que la gente fuera a comprar más regalos a este tipo de comercio ilegal. Lo cual no, y por otro lado vemos que también mucha gente, la mayoría no está de acuerdo con la presencia de este comercio, pero igual disminuyó levemente ese porcentaje que no está de acuerdo. Entonces también hay indicios de cierta normalización, cierta aceptación, bueno, se necesita, aceptémoslo, pero por otro lado sé que estoy haciendo algo malo, entonces también hay mucho que educar a la ciudadanía todavía ahí. Sí, en otro punto que tú mencionabas al pasar, ¿se deben restringir las potestades de los alcaldes? Vimos en otras administraciones, en la Comuna de Santiago y otras, que la primera, yo recuerdo hace algunos años, creo que fue cuando llegó Iracy Hasler, una de las primeras medidas era abrirse al tema de las patentes comerciales, intentar buscar caminos hacia comerciantes ambulantes. No resultó claramente. ¿Hay muchas potestades, atribuciones de los alcaldes se debiesen limitar respecto a este tema? Sí, yo creo que de todas maneras se debiese reducir, se debiese limitar y también se debiesen unificar. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de las ordenanzas que tienen todas las municipalidades a lo largo del país, de las principales municipalidades, y son todas distintas, unas tienen, otras no tienen. Al final, como que no es tierra de nadie. Entonces también hay que regular, hay que limitar y hay que ordenar. Bernardita Silva, de la Cámara Nacional de Comercio, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, chao.